Mirá. La pipa de la paz, eso es lo que fumaron estas dos personas. Esta foto me encanta porque muestra que en algún momento hubo un buen vínculo. Antes de los insultos, hubo cariño, antes de las puteadas. Hubo aprecio. Era el momento donde le decía negrero, Sandrín. Hubo todo, ¿no? Era el momento de Sandrín. Sí, está Acá bien. está Sandrín. Jorge Triaca, estamos hablando. Sandra Heredia, que es la persona que hizo sufrir, y está haciendo sufrir al ministro de Trabajo, hizo poner muchas complicaciones al gobierno, que tiene que empezar a dar explicaciones. Llegaron a un acuerdo extrajudicial, una indemnización, para cerrar el capítulo. Y ahora vamos a ver, tanto con nuestros invitados, con la mesa, si se cierra el capítulo. ¿Pero de qué se trata esto? Se trata de un acuerdo que tiene que ver con esta cosa que tenía que ver con el tiempo que había trabajado ella en la familia Triaca, este despido que siempre habló el propio ministro. Y acá empiezan a pasar cosas importantes. Naturalmente, el que tuvo que salir a poner la carita, a poner el nombre, a poner la firma, es este señor, Carlos Leonardo Triaca, el hermano del ministro, porque se supone que era el empleador, al menos los recibos de sueldo de Sandrín eran a nombre de Carlos Leonardo Triaca. En los registros públicos figura él como el empleador, eso es cierto. Acá hubo especialistas, abogados que decían, cuando sos jefe tenés una responsabilidad solidaria. Exactamente, y es más, le daba órdenes y estaba totalmente comprobado que en realidad ella trabajaba, y lo explicó y lo contó, trabajaba para toda la familia Triaca. Ahora vamos a seguir leyendo. Claro, Ezequiel. Juan Cruz, digo, para aclarar este punto, el hermano de Jorge Triaca era quien manejaba la quinta familiar. Sandra, en un comienzo, antes de que pase al SOMU, trabajaba como empleada justamente de la quinta familiar, a la cual concurrían políticos, iba los fines de semana la familia, luego de pasar obviamente al SOMU. Pero esa es la cuestión por la cual aparece acá el hermano del ministro de Trabajo, ¿no? Vamos a un tema central que acá es lo más importante de todo, creo yo. Que tiene que ver con la primera y la segunda cláusula. Segunda, que tiene que ver con antecedentes y pretensión de la trabajadora. Entonces, acá está la clave. Ella dice que empieza a trabajar el 12 de noviembre de 2012, pero, Adrián, ¿en qué momento lo pone en blanco Triaca? En octubre del 2015. O sea, tenemos casi 3 años en negro directamente. Sí, sí. Pero abajo, rechazo del empleador. El empleador, por Carlos Triaca, el hermano Carlos Leonardo Triaca, manifiesta que rechaza expresamente los datos de la relación laboral que invoca la trabajadora, ratificando que él ha sido su empleador y que la registró correctamente el 1 de octubre de 2015. No se pase en una parte del primer párrafo, porque es importante cuando ella reclama en función de una compensación por 19.500 pesos de salario, y el empleador rechaza ese monto y dice que son 9.800 pesos. ¿Por qué hago esta mención? Porque hoy el abogado reconoció que este acuerdo, ahí está tachada la cifra, pero el abogado de Sandra Heredia reconoció que el acuerdo finalmente fue por 350.000 pesos, parte en efectivo, digamos, en billete, y parte Sandra Heredia devuelve un pagaré que tenía por un préstamo que le habían otorgado. Pero a mí el monto que me llega es inferior. Bueno, creo que también van a tener que firmar otro acuerdo para ver cuál fue el monto efectivo. Me hablan de cerca de 200.000 pesos. El abogado habla de 350.000 pesos, de todas formas está escrito ahí, digamos. En cualquiera de los casos... Sí, tachado acá, aclaremos a la gente que no lo estamos diciendo. No, digo, está tachado, pero está escrito, o sea que no es un misterio insondable. Lo que digo es que sea 200, 250, 300... siempre la suma va a dar mucho más que los 9.000 pesos en relación, ¿no? A los 9.000 pesos de ingreso que reconoce el empleador. ¿Qué significa esto? O el empleador está siendo muy generoso y le está dando de más claro, a lo que le correspondería por indemnización. La duda acá es, ¿le está pagando una indemnización o le está pagando el silencio? No, yo creo que le está pagando en buena medida en función de la remuneración que tenía, más cerca de los 19.500 que los 9.800, y también reconociendo que hay 3 años en negro y que en caso de ir a un juicio sería mucho mayor la cifra, porque hay punitorios y demás. Y es importante el tema de los 3 años en negro, porque hoy, una vez más, en un nuevo papelón, el gobierno, no el gobierno, voceros oficiales difundieron que en este acuerdo Sandra Heredia reconocía que había estado en blanco, cosa que no es cierto. Ahora en este acuerdo no reconoce. Voy a un tema que parece de color, quizás pasa de largo, parece como obvio, pero a mí es lo que más me llama la atención de esto, y es lo que hablamos recién con Alejandro, con los diputados nacionales. A ver, veo, ¿no?, esto que lo firma Aida Nelly Mendoza, delegada regional del Ministerio de Trabajo. O sea, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Pero yo pienso en la presión de la pobre Mendoza de firmar un acuerdo con la familia del ministro de Trabajo de Nación. Adicional. O sea, una locura. Cualquier trabajador de Nación o de provincia de Buenos Aires, seguramente el diputado va a tener referencia, no consigue una audiencia en una semana, ¿eh? No. No consigue una audiencia en una semana.
No hay Sin forma duda de que esto ocurra. Pero estamos hablando de un caso de prioridad hablando del nacional, ministro de Trabajo. claramente. Está bien, Están todos pero- los cañones apuntados a Triaca. Lo mínimo que puede hacer el gobierno es intentar acelerar el proceso. proceso. Que entonces cuando... pero no está escrito eso en la norma. No dice, la norma no por dice. supuesto que no. Cuando haya un hecho de gravedad política, hay que acelerar los plazos para hacer acuerdos Yo extrajuiciales. entiendo que Triaca levanta el teléfono y lo van a atender un poquito más rápido cualquiera de nosotros, pero por ejemplo hay un detalle más importante, lo que plantea también Sandra, ya la conocemos como Sandra naturalmente, dice que obviamente el uso de vivienda, nos explicaba Ezequiel todo el tiempo, que claro, ella pero vivía... esos 19.500 de salario incluían el uso de la vivienda dentro del predio, o sea que ella vivía ahí. O sea, además de echar, la dejó sin casa, ¿no? Bueno, pero es que era una de las caseras. Más Juan Cruz. desaprensivo Era todavía, casera de la quinta casera. familiar. Es inescindible, ¿no? Ella trabajaba ahí, era parte de su trabajo, ¿no? Obviamente, los 3 años en negro creo que están acreditados, independientemente de lo que digan los voceros del gobierno. De todas formas, a ver, independientemente de esto, y ahí yo no comparto con Adrián, obviamente que dada la trascendencia y tratarse del ministro de Trabajo, por supuesto que le tienen que dar una audiencia antes. No van a dejar pasar 3 meses cuando le piden. Se supone que es una cuestión institucional. Lo que está diciendo Adrián es que cualquiera de nosotros, cualquier persona que nos está mirando, cualquiera tiene un problema con su empleador y pide una audiencia en el Ministerio de Trabajo, no te la van a dar en una semana. No. Lo que está diciendo es que este tema ha sido tan complejo para el gobierno nacional que lo intentaron cerrar automáticamente. Es más, yo creo que esto fue un error, No sé, el cerrarlo tan rápido es un error porque ahora estamos hablando de esto. A ver, Miguel Base, diputado nacional de Cambiemos. ¿Esto cierra la novela de Triaca o queda abierto todavía todo el tema del trabajo en negro y de la designación en el SOMU? Yo creo que, a ver, la verdad es que creo que Triaca cometió un error grave, esto es innegable. Primero porque me parece que nadie puede tener a nadie trabajando en negro, nosotros estamos totalmente en contra del trabajo en negro, creo que es un desafío importante para la Argentina terminar definitivamente con esta situación, así es que me parece que tener un trabajador en negro es un error importante que cometió el ministro, la familia del ministro. Un delito más que un error. Sí, un delito, efectivamente. Lo que es innegable es que lamentablemente es un dato de la realidad en la Argentina y hay muchísimo trabajo en negro en la Argentina y es algo que hay que resolver rápidamente. La otra cuestión es que me parece a mí que lo del SOMU, yo escuchaba a Alejandro hoy cuando decía que bueno, que el ministro en definitiva a partir de la intervención en el SOMU terminan haciendo algo parecido. Yo creo que está mal la designación en el SOMU, pero debo decir también que es absolutamente distinto, no es parecido de ninguna manera a lo que estaba pasando en ese gremio. Porque en realidad quien conducía ese gremio, en definitiva, tenía armado todo un sistema de extorsión y de presión frente al empresariado vinculado con el tema que hasta generaba un problema económico grave para el país. Digamos, entre otras cosas, encarecía... Que no podés, Miguel, lo que yo decía es que no podés nombrar gente. No, ¿Por qué no, el no, juez va a nombrar gente y por qué el ministro le corresponde? Está mal. No hay un doble estándar. Yo en esto, y te reconozco coherencia y demás, pero fíjate que cuando nosotros vamos hoy y discutimos el tema del DNU, que es inconstitucional, en el 2010 Graciela Camaño también se presentó ante la justicia por un decreto del Fondo del Bicentenario y la acompañaron en su momento Margarita Stolbizer, estuvo Sanz por parte de la Unión Cívica Radical, estuvo Pinedo. O sea, antes también era inconstitucional cuando hacían decreto de necesidad de urgencia y ahora también es inconstitucional según nuestra visión. No, en el caso particular de una intervención, un ministro, conjuntamente con el juez que es el que decide sobre esa intervención, designen y se repartan entre ellos nombramientos, es gravísimo. No, es una gravedad institucional muy importante. Está bien, yo creo que son dos cosas realmente. Ahora, los negocios que tenía el caballo Suárez es otra cosa, eso es delictivo. Con toda sinceridad te digo, Alejandro, comento, yo creo que estos son errores que se cometen, que no se tienen que cometer, que el ministro tiene que corregir esta situación naturalmente y que será el presidente de la República el que tome las decisiones al respecto. ¿Por qué tiene tanto miedo el Cambiemos en pedir la renuncia? No, porque... O en darle tanta oportunidad. A ver, Cambiemos durante la época de oposición no le daban una sola oportunidad a los ministros del kirchnerismo. Error se pedía la cabeza. No, bueno, no. A ver. Todos los días se pedía un pedido de renuncia pero desde yo creo que Recalde por un atraso de un avión de aerolíneas hasta por cualquier cosa. No, pero yo creo que de ninguna manera se pueden comparar situaciones. La verdad es que lo que está pasando hoy con respecto a lo que pasó lamentablemente en la Argentina
son detalles absolutamente menores que están mal. Yo no digo que está mal, bien. Miguel. No, pero a ver, porque si comparamos, yo no estoy diciendo que está bien. No, digo, pero si para actuar tenemos que comparar, y si la comparación es un poquito menor, no hacemos nada, siempre hay que en un momento cortar el estándar y decir, los que está mal, está mal, así sea mucho. Efectivamente. Ahora, lo que digo es, no es de la misma gravedad lo que venía ocurriendo en la Argentina. Ahora, ¿por qué un juez nombra... Pero a ver, un juez que interviene en un sindicato... Nosotros estábamos hablando recién de lo que venía pasando en los sindicatos. ¿Sí? Bueno, la verdad que lo que estaba pasando, por ejemplo, en el SOMU, era absolutamente incalificable, gravísimo lo que pasaba en el SOMU, que incrementaba nada más, vos lo conocés bien, vos sos de Santa Fe, incrementaba nada menos que el transporte en la Argentina a partir de las decisiones del señor que conducía vos estabas ese hablando, sindicato. Miguel... Déjame terminar, un segundito. Sí, fíjate lo que estaba pasando con el Pata Medina en La Plata con la UOCRE, o lo que estaba pasando en la UOCRE Bahía Blanca, que incrementaba el costo de la construcción. Verdaderas mafias destinadas a enriquecer al jefe de la mafia. Eso no se puede comparar de ninguna manera con lo que estamos hablando del gobierno. Vos decías... Que por supuesto, perdóname, ya termino, que por supuesto que son errores graves. Ahora, nadie puede decir que este ministro es el jefe de una mafia y utiliza esa mafia para enriquecerse personalmente. No dije yo. Por eso digo, ahora, son dos situaciones muy distintas. Si vos que me esto esté mal no significa que sea comparable de ninguna manera con ahora, lo otro. Lo que está, vos arrancaste hoy y te seguí con mucha atención diciendo, Miguel, que en realidad lo que estaba ocurriendo aquí era que la justicia era independiente. Claro. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si el mismo juez que decide una intervención pone después a su cuñado y pone el ministro a su cuñado sobre el sindicato que intervinieron, no está mostrando que hay una independencia judicial. Lo que hay es un negocio en los cuales participaron los dos. Es más, Canicova Corral, hoy tendríamos que estar pidiéndole un juicio político. ¿Y por qué no lo pidieron todavía? Porque hoy nosotros no podemos pedirlo, digo, porque no estamos en receso. Pero podemos ir al Consejo de la Magistratura, pero digo, me parece que efectivamente ameritaría que ese mismo juez hoy ser investigado. La designación como interventor del cuñado del juez se sabe hace bastante tiempo. No, por lo menos no era público. ¿Cuándo? ¿Hace cuándo? Desde el año pasado era algo sabido. Cuando el Congreso estaba funcionando se sabía de la designación. No lo conocía, la verdad que no lo conocía. Ahora, Alejandro, y le pregunto a Gabriel, incluso le pregunto a los dos diputados nacionales que tienen que ver con la discusión que ustedes estaban planteando recién. Porque creo que si en Argentina todo el tiempo es la comparación, pero en los 12 años anteriores pasó esto, entonces esto pasa lo otro, nos quedamos siempre en lo mismo. En algún momento tanto la oposición tiene que tener responsabilidad y el oficialismo tiene la responsabilidad de empezar a cortar, decir, funcionario que se equivoca. Ayer hablábamos del tema de la falta de medicamentos de HIV, ¿no? De la falta de un error... de gestión que genera que falte medicamentos. Decíamos, en la Argentina ningún funcionario pierde su trabajo por ser inoperante, por equivocarse y que eso le cuesta al Estado. Entonces, en algún momento, alguien va a tener que empezar a cortar con eso. Es decir, Triaca no se equivocó, cometió un delito que lo reconoce, se reconoce, si bien acá es una cuestión en ese acuerdo, alguien tiene que pedir la renuncia. Si no, esto va a ser todo el mundo... A ver, ¿qué ejemplo le deja a los demás ministros? Cualquier cosa. No, por supuesto. Por eso digo, yo coincido en que nosotros no podemos vivir comparando situaciones. Yo decía simplemente porque me pareció que se estaba, de alguna manera, asimilando una cuestión con la otra. Me parece que son cuestiones absolutamente distintas. Ahora, la verdad es que, en definitiva, quien es el responsable del Poder Ejecutivo es el propio presidente de la República. Y corresponde que él haga la evaluación pertinente. Él debe saber, en definitiva, si el costo de sostener al actual ministro le conviene pagarlo en función de la gestión del ministro. Como Miguel lo hace, si fuese presidente, ¿le pediría renuncia? Yo le hubiera pedido, yo creo que además le están pidiendo explicaciones en el Poder Ejecutivo. ¿Le pediría renuncia? Bueno, no sé, también depende de cómo esté desarrollando la gestión. Jugátela, Miguel. Porque la otra cosa que hay que analizar seriamente es hasta dónde la gestión de Triaca está bien que o no. Tampoco es algo fascinante la gestión de Triaca. ¿Me permitís una traducción? No, pero me parece que viene trabajando bien. Sí, con todo respeto. Te va a salvar, Miguel, así que te va a salvar a porque es algo que venimos diciendo. La verdad es que la sospecha que tenemos es que no tienen otro. Es decir, Triaca no es quizá el mejor funcionario que pueda tener la Argentina en su historia. Digamos que no tienen otro significa no tienen uno mejor. No tienen un reemplazante que pueda cumplir. Por eso me quedo con la frase final del diputado donde decía, también está el gobierno evaluando la gestión. Yo me permito
dudar respecto a la calidad de la gestión, sino a la necesidad que cubre ese funcionario, que no es fácil de reemplazar porque tiene que interactuar con personas que no sobran. Quizá el radicalismo podría aportar, pero no los están convocando mucho como figuras de reemplazo en el gabinete del radicalismo. Y dentro del PRO puro no hay otro. Convengamos que Triaca ha logrado un buen nivel de diálogo con el sindicalismo. Sí, se notó. Está en el SOMU sobre todo. No, por supuesto que no, pero está trabajando bien con el sindicalismo. No es fácil trabajar con el sindicalismo en este momento. Y la verdad que yo creo que está trabajando con personalidad, con predisposición al diálogo. Por supuesto que hay cosas que tiene que replantearse. De hecho, nos estamos replanteando el tema de la reforma laboral. Precisamente el Poder Ejecutivo se está replanteando esto. Pero yo creo que en realidad ha avanzado bastante. Se baja la vara ética, digamos. O sea, en función de la necesidad de gestión, se baja la vara ética. Se le hace la vista gorda a un error, supongamos. Yo no tengo dudas de que solo sea un error, por lo que veníamos marcando, pero se baja la vara ética. Sí, bueno, hay que ver cómo termina en definitiva todo esto también, ¿no? Bueno, hasta ahora fue ratificado, ¿no? Miguel, fue ratificado. Hablabas de la reforma laboral. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sentís que la reforma laboral puede ser un escollo para este gobierno, como lo fue en su momento tema laboral para el de la Rúa y también para el de Alfonsín? Yo creo que en este momento hay un mayor nivel de diálogo. Yo creo que de hecho hay... Primero, existe una realidad en el Congreso, que es que nosotros, Cambiemos no tiene mayoría ni en diputados ni en el Senado, lo que impone un nivel de diálogo distinto. Por otra parte, existe predisposición del gobierno y de Cambiemos en el Congreso, y yo creo que de la oposición en general también, a dialogar y a ir encontrando comunes denominadores que nos permitan resolver los problemas. Por eso es que me parece que es más fácil encontrar la forma de superar determinados enfrentamientos, determinados inconvenientes. De hecho, se está planteando que esta reforma laboral, en todo caso, va a ser... Hecha por partes. Claro, va a ser hecha por partes. Va a haber partes en las que probablemente terminemos coincidiendo y otras cuestiones en las que a lo mejor no se puede avanzar a partir de la oposición. Alejandro, la misma pregunta. ¿Se está metiendo en un embrollo el gobierno con el tema laboral, con la relación con los sindicatos? Con la relación con los sindicatos, con la relación con el Congreso. Para mí es muy grave lo que pasó con el decreto de necesidad de urgencia del 2718, ¿no? Eso es muy grave. ¿Por qué? Porque recién hablabas y decías que se está bajando la vara ética. Y se está bajando también la vara republicana. Cuando nosotros estamos... Mira, vos una votación en el Congreso, y de hecho hemos discutido con Miguel y con muchos en el Parlamento Nacional, muchas leyes las hemos modificado, hemos ganado algunas votaciones que queríamos de una determinada cuestión y hemos perdido a otras, como por ejemplo el ajuste a los jubilados. Lo que no podés hacer es tratar de evitar la discusión en el Congreso Nacional, gobernar por decreto de necesidad de urgencia. Quizás lo que puede ocurrir es que el argumento sea, bueno, lo hicieron todos. Pues bien, cuando lo hacía el kirchnerismo, y nosotros lo hicimos en el año 2010, por eso citaba a la presentación que hizo Graciela Camaño en su momento, que era un caso específico por el tema del Banco Central, cuando lo querían sacar arredrado. Arredrado y cuando se querían asignar 6.900 millones de dólares al Fondo del Bicentenario, que era absolutamente contra lo que marca la Constitución, antirrepublicano, avasallaba la potestad del Congreso. Bueno, con este decreto que tiene 172 artículos, que modifica 19 leyes, da de baja 19 leyes. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando te escucho? Sí. Me cuesta imaginarme a líderes del Frente Renovador, con la experiencia que muchos de ellos tienen de gobierno, evitando algún tipo de DNU de esta manera. Bueno, por eso te doy el ejemplo del año 2010. Pero el de 2010 eran oposición ya también. No eran oposición. Graciela Camaño estaba en la oposición en ese momento y... Fuimos coherentes, lo seguimos marcando. O sea, lo que vos estás diciendo, ¿qué pasaría si hubiera sido yo? Lo que creo es que, Sergio, creo que la sociedad nos impuso y muchos le creyeron al oficialismo, y yo, la verdad que también, y no lo digo con alegría, digo con pesar. Me parece que se equivocaron con la forma en la cual encararon el ajuste a los jubilados y la forma de sacarle a los jubilados y cómo impusieron esa ley. Me parece que se equivocan cuando, por ejemplo, nombran 2 jueces en comisiones de la Corte Suprema de Justicia. Se equivocan cuando hacen un decreto ómnibus donde modifican atribuciones que la Constitución le marca claramente al Congreso, como por ejemplo estar modificando ahora el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde la convierten en un ente financiero, pueden formar fideicomiso. ¿Te acordás el lío que se había armado con Qatar, ¿no? Que querían formar un fideicomiso, un escándalo.
Digo, podés embargar los sueldos si lo hiciste con este decreto de necesidad de urgencia. Hay muchas cuestiones. Cambiaste en aduana algunos productos que tenías que ser autorizados para ingresar a la Argentina. Ahora, yo te quiero decir con ¿no esto, pueden voltearlo en el Congreso? Digo, porque hay dos maneras. El DNU existe como herramienta de la Constitución. Si demostrás que hay necesidad de urgencia, el gobierno podría decir... Tiene que demostrar necesidad y urgencia. Sí, el gobierno yo creo que podría decirte, no funciona el Congreso en este momento. No es que no funcione el Congreso. Le dio la razón a muchos decretos que fueron cuestionados. No, en este caso... Hay jurisprudencia en ese sentido. No. Es más, yo tengo el fallo que está sobre Duhalde, que fue, creo que era el decreto de necesidad de urgencia del año 2012, el 505, en el cual se argumenta, después de la reforma del 94, que los DNU en la República Argentina, cuando vos decís que tiene que haber una necesidad o una urgencia, tiene que estar muy marcada. Por ejemplo, no se puede reunir el Congreso Nacional. Nosotros sí nos llaman y estamos en extraordinarias. No es que estamos de vacaciones. Ahora. Y el que impone los temas es el Ejecutivo. Y la urgencia... tiene que ver con alguna... Te freno porque está Miguel que te quiere salir a... Pero pará, termino con esto. La necesidad tiene que ver con que, y la urgencia tiene que ver con algo que no pueda hacer el Congreso Nacional. Y en este caso, claramente no hay ni necesidad ni urgencia. Yo te digo, Alejandro, a ver, dos cosas. La primera, yo creo sinceramente que no se puede sospechar que este gobierno pretende ignorar el Congreso. Yo creo que está claro que si hay algo que ha cambiado en la política argentina es la participación del Congreso en la política en general. Me parece que incluso los debates que tuvimos hasta los últimos días de diciembre en la Cámara de Diputados de la Nación ponen de manifiesto esta situación. Por eso no tenía que haber sido un DNU. Nosotros tuvimos el enfrentamiento que tuvimos, incluso las manifestaciones en la calle, precisamente porque funciona el Congreso. Y ahí hubo todo un debate muy importante y en definitiva, por eso digo, yo creo que está lejísimo, pero yo la verdad es que creo que está lejísimo de la realidad política argentina decir que el gobierno pretende, perdóname, yo termino, que el gobierno pretende anular el Congreso. La segunda cuestión, un decreto de necesidad de urgencia, como decía Gabriel, la verdad es que en definitiva después el propio Congreso lo puede rechazar. No, y la justicia también. Y la justicia también, pero por eso nos presentamos a la justicia. El Congreso en el que Cambiemos no tiene mayoría, lo puede rechazar tranquilamente. Nosotros no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras. Bueno, no han convocado ahora a la bicameral para que lo trate, lo podían haber tratado. Pero bueno, de todas maneras, vos sabés que el Congreso lo puede rechazar. La otra cuestión, ¿pueden convocar a la bicameral? Sinceramente te digo, el tema de los jubilados es una vieja discusión, pero la verdad es que me parece que no podemos seguir diciendo que le sacamos plata a los jubilados para... La verdad es que este no es el dato de la realidad. No, esto no es cierto. Y no le sacamos plata a los jubilados? No hay ningún jubilado que va a cobrar menos que antes, porque la verdad que el discurso de decir le sacamos plata a los jubilados... Miguel, le sacamos plata a los jubilados. Digo, pero esto ya quedó discutido. Y lo otro que se está haciendo, en definitiva, en este gobierno, porque también hay que decirlo, es que esos fondos fueron a parar a las provincias. Y las provincias... Principalmente a la provincia de Buenos Aires. Y principalmente a la provincia de Buenos Aires, para atender los problemas de pobreza estructural que no se atienden desde hace muchas décadas en la provincia de Buenos Aires, por los que tenemos problemas con los jubilados, con los chicos que no tienen agua corriente, que no tienen cloacas, que no tienen transporte, y eso hay que resolverlo. Bueno, pero le sacamos plata a los jubilados. No, a ver. Yo creo 60.000 millones, que me está diciendo que se lo damos a la provincia de Buenos Aires, de algún lugar salieron de la plata de los jubilados. De calcular distinto. Pero le sacaste. No solo la fórmula para aumentar a los jubilados. Si no hubieras tenido esa caja, no se lo podías dar a Vidal. No, no es así. De algún lugar tuvo que haber salido. Y la verdad que no se lo sacás a Vidal, Alejandro. Lo que están planteando no se lo das a Vidal. Que se lo saquemos a la gente que lo necesita, que es la que necesita agua corriente, que es la que necesita cloaca. Está bien, pero se lo sacan a los jubilados. Al que hay que darle una respuesta que no se le da desde hace mucho tiempo. Por eso yo te digo con toda sinceridad, yo creo que nosotros tenemos que abordar todos estos problemas que hoy tenemos en la Argentina, que tienen que ver con la falta de crecimiento económico. Yo lo único que planteo de diferente es si en el 2010, cuando lo hacía Cristina Kirchner... Que tiene que ver con la falta de crecimiento económico, que tiene que ver con el desempleo, que tiene que ver con el trabajo en negro, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la pobreza estructural, los tenemos que abordar desde un nivel de responsabilidad distinto. Claro. Porque si no, vamos a seguir en esta confrontación permanente sin resolver los problemas. No, la idea no es confrontar. Que yo lo que te decía, y con todo respeto, si en el 2010 estaba mal, y decíamos que el gobierno de Cristina Kirchner no podía gobernar por decreto de necesidad de urgencia... Porque el gobierno de Cristina Kirchner tenía mayoría en las dos cámaras. ¿Cuál es la diferencia? En las dos cámaras tenía ahora, mayoría. porque no tenés minoría, podés gobernar por decreto de necesidad de urgencia, a Miguel. este gobierno... El argumento... Ahora déjame hablar a mí, déjame hablar 5 minutitos, por favor.
Si en ese momento el argumento de que porque tenían mayoría no pueden tener DNU, hoy con DNU, porque tenés minoría, es exactamente igual. Es más, llevarlo al Congreso, puede ustedes ahora convocar, puede el Ejecutivo convocar, podemos perder la votación como perdimos efectivamente cuando se le sacó la plata a los jubilados, y podemos discutirlo, y estás cumpliendo lo que marca la Constitución Nacional. Hay por lo menos 5 de los artículos de los 172 que violan expresamente atribuciones de las provincias de la República Argentina. Eso es lo que estamos planteando nosotros en la justicia. En realidad esto se evita con la discusión que se da en el Congreso de la Nación. Ahora, ¿qué significa esto? Costo político, debate, explicar por qué efectivamente vamos a tener el cambio de convertir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados en una entidad financiera, que nosotros estamos en total desacuerdo con esto, porque tenés que debatirlo. Ahora, si lo hace el DNU, bueno, lo hacen con DNU, evitan efectivamente la discusión. Pero vos sabés que en marzo lo pueden estar debatiendo en el Congreso esto. Sí, claro. Vamos, pero antes ya lo hicimos en la justicia. Lo freno así, mira. Me pongo acá en el medio y los corto.